Buenas tardes a todos los estudiantes de la materia de geotecnia. Vamos a iniciar esta nuestra clase y hemos hablado en la anterior clase de algunos aspectos generales que tienen que ver con la materia, de la forma de evaluación, del horario y de los grupos que vamos a formar para algunas tareas grupales que hagan y para algunas exposiciones. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a avanzar algo del capítulo 1 y también vamos a dedicarnos a hacer los grupos de la materia para prever las tareas y las exposiciones que haya que hacer y tal vez más para los informes finales que se van a hacer de la materia. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase con un concepto de la geotecnia que lo pueden encontrar varios conceptos en varios libros y en varios documentos en el internet. Pueden encontrar diversas expresiones del concepto, la definición de lo que es geotecnia. Hemos buscado uno de acuerdo con el objetivo de esta materia. El objetivo de esta materia es formarles a ustedes con la geotecnia orientada a los proyectos y construcciones de obras civiles. Entonces, hemos buscado un concepto de acuerdo a diversos libros, en un concepto que se acomode al objetivo que tiene esta materia en nuestra carrera. Entonces, la definición que más se ha acomodado a ese criterio no es tan específico, pero dice que la geotecnia es la rama de la ingeniería que se ocupa del estudio de la interacción de las construcciones con el terreno. Ese es el concepto general que se acomoda mejor a la utilización de la geotecnia en la ingeniería civil. Entonces, no está hablando más que de una interacción entre la construcción civil y los materiales del terreno. Entonces, esa relación entre los materiales y las construcciones es para nosotros la rama de la geotecnia. No es una materia que solo se lleva en la ingeniería civil, sino también en otras áreas como la arquitectura, la ingeniería minera, la geología, que guardan directa relación con el terreno y los materiales. Probablemente con otros conceptos y con otras líneas hacia dónde quieren llevar la geotecnia. Nosotros vamos a enmarcarnos en lo que la geotecnia le sirva a la ingeniería civil. Entonces, nos quedamos con esos criterios, ese concepto,
y esos criterios para la geotecnia que estamos desarrollando en este semestre. Como es una relación entre las construcciones y los materiales del terreno, esos problemas de correlación entre esos dos aspectos generales pueden dar origen a distintos problemas geotécnicos básicos. Y entre ellos tenemos a ver al terreno como cimiento. Es decir, estamos pensando que la obra civil va a fundarse sobre un terreno, el cual va a ser el cimiento de la fundación. Entonces, todas las obras civiles deben apoyarse en el terreno, cuando estas son obras sobre el terreno de superficie, porque también hay obras que están a otro nivel, no sobre la superficie del terreno, donde no están apoyadas directamente en el terreno, pero la mayoría de las obras civiles deben apoyarse en el terreno. Y entonces el terreno se convierte como parte de la fundación o el cimiento de la fundación de la obra civil. Ese es el primer caso de la relación entre el material y la obra. Entonces, que el material va a ser el cimiento de la obra. Cuando hacemos edificaciones estructurales, vamos a fundar, en algunos casos, con zapatas o fundaciones corridas, y esas fundaciones corridas van a estar apoyadas en el terreno. Tal vez no superficial, un poco profunda, no tan profunda tampoco, porque los cimientos para edificaciones pequeñas no son muy profundas. Sí, para ya estructuras más grandes como edificios, podríamos pensar en fundaciones más profundas o hasta pilotes de fundación. Pero hay una relación directa que la transmisión de las cargas de la estructura van hacia el terreno y el mismo va a tener que soportar esas cargas y debe estudiarse la deformabilidad y la resistencia que tiene este terreno para ver si va a soportar esas cargas. Entonces, ese es el primer caso de fundaciones o de ver al terreno como cimiento. En el caso de obras viales, eso es más evidente. Todas las carreteras están fundadas sobre una capa subrasante y la capa subrasante es el terreno natural que es el cimiento de toda la estructura de la carretera. Entonces hay un contacto directo entre los materiales del terreno y la obra. En las obras hidráulicas también pueden pasar similar situación. Un canal de riego va a estar apoyada sobre la superficie terrestre y va a tener que tener un contacto
entre el canal de riego y el cimiento que va a ser del canal, que va a ser el propio terreno. Entonces, como verán, varias de las obras en varias áreas va a pasar que el terreno se convierte en el cimiento o la fundación de la obra civil. Entonces, esa es la primera posibilidad de una relación entre la obra civil y el terreno. Una segunda opción es ver al terreno o a la superficie del terreno como un productor de cargas. En ocasiones, para crear un desnivel o con otro motivo, se construyen estructuras cuyo fin es contener el terreno. Ejemplo, los muros de contención, los revestimientos de túneles. Para su dimensionamiento debe calcularse la magnitud y distribución de los empujes ejercidos por el terreno. Una segunda posibilidad es que nos encontremos que el terreno como tal va a ejercer carga o esfuerzo sobre la estructura de la obra civil. Entonces, hay varios casos. Nombramos a uno, a los muros de contención y a los túneles, donde el material de la superficie tiene un contacto con la obra civil, produciéndole esfuerzo, produciendo carga. Entonces, una segunda posibilidad es ver a la relación del terreno con la obra civil a través de que el terreno se convierta en un productor de cargas. En varias áreas los muros pueden ser en el área vial o en el área estructural, o pueden haber muros laterales de una represa, etcétera, que van a tener directamente que tener la obra como tal en contacto con el terreno y el terreno estar ejerciendo como productor de cargas. Esa es una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad es que el terreno actúe como propia estructura. Otras veces, para crear un desnivel, no se construye una estructura de contención, sino que se deja el propio terreno en talud. Debe en este caso estudiarse la inclinación que debe tener para darse a este talud una garantía en su estabilidad. Entonces, en algunos casos, la relación de la obra civil y el terreno se convierte en que el terreno es parte de la obra civil. Entonces se convierte en una propia estructura. En la mayoría de las carreteras no colocamos muros de contención a lo largo de la carretera, sino en algunos lugares críticos. Pero ¿quién le detiene a esa
a todo el terreno que está aledaño a la carretera. Es el mismo terreno convertido como talud, está siendo un contendor de todo el material que podría estar colindante y se está convirtiendo en una propia estructura. Entonces, en ese caso, también tenemos una relación entre el terreno y la propia estructura porque ya no hay una obra civil diferente al terreno, como en los dos casos anteriores, sino que ahora el mismo terreno se convierte en una propia estructura como parte de la estructura de la obra civil en conjunto. Entonces, esta es una tercera posibilidad de tener una relación entre el terreno y la obra civil. Y el cuarto caso, que tal vez es el más frecuente en las obras civiles, es que el terreno se convierte como material de construcción. En obras de tierra, rellenos, terraplenes, presas de materiales, el terreno es el material de construcción, por lo que deben conocerse sus propiedades y la influencia en ellas, sabiendo cómo debe ser el colocado y el grado de compactación que deben tener. Entonces, en obras viales vamos a ser muy frecuente en que el mismo material se convierte en parte de la obra. Es un material que se va a utilizar en la obra. En cualquiera de los casos anteriores, el comportamiento que van a tener estos materiales del terreno pueden obedecer a diferentes causas. Algunas de ellas las vamos a nombrar en general, como la diferencia de naturaleza mineralógica. Es decir, los materiales del terreno, de la corteza terrestre, son de diversa naturaleza mineralógica. Tienen varios y diferentes componentes. Algunos son de característica silícea, otros calcáreos, otros orgánicos, y su comportamiento y su uso en las obras civiles es diferente. E inclusive algunos
son desechados para usarlos y más bien son enemigos de las obras civiles, como el caso de los materiales orgánicos. Los materiales orgánicos son materiales que tienen una alta plasticidad y si tiene alta plasticidad provoca una gran deformación. Y esos elementos con esas propiedades no son deseables en la ingeniería civil, ¿no? Entonces, no podemos poner como fundación de obras civiles o como subrasantes de obras viales o como fundaciones de canales de riego a materiales orgánicos, porque los materiales orgánicos tienen una alta plasticidad y una alta deformación y van a generar esfuerzos que no va a poder soportar la estructura y van a empezarse a hacer roturas en la estructura civil que pueden causar muchos problemas en la obra que debemos ser más bien cuidadosos en que no ocurran esas situaciones en nuestras obras civiles. Por lo tanto, nos interesa estudiar cuál es el comportamiento y para estudiar el comportamiento tenemos que clasificar a los suelos y ver qué propiedades y características tienen estos suelos y ver si son coincidentes con las especificaciones que tienen los materiales para ser utilizados en obras civiles. Otra diferencia notoria y en todas las obras civiles utilizamos materiales con diferencias de tamaño de las partículas. Y es común en la ingeniería hablar de arcillas, de arenas, de gravas, de piedra, de bolones de piedra. Es común para nosotros los ingenieros civiles, ya estamos acostumbrados a esa nomenclatura para diferentes tamaños de partículas. Entonces, de acuerdo a al tamaño de sus partículas, de cualquiera sea el tipo de material, desde décimas de milímetro hasta centésimas o micras, dependiendo de las características del material, están divididas normalmente las gravas, las arenas y las arcillas. Entonces, esto es una diferencia de características de los materiales del terreno que también origina una diferencia de comportamiento. Y ahí a los ingenieros civiles nos interesan para algunos aspectos, si necesitamos un material fino, por ejemplo, para hacer un revoque, no van a hacer un revoque con grava, ¿no? Van a hacer un revoque con material fino, con arena fina, no con arcilla, que la arcilla tiene plasticidad.
Cuando hacemos hormigón, no hacemos con material fino, sino hacemos con gravas y arenas, porque nos interesa esa combinación de agregados para formar la mezcla hidráulica. O cuando hacemos asfaltos, mezclas asfálticas, necesitamos agregados gruesos, intermedios y finos, y hasta podríamos utilizar más finos que les llamamos filler para lograr la aglomeración de las partículas. Entonces, sí, las diferencias de tamaño de las partículas nos interesan para el comportamiento de estos materiales en distintas etapas de la obra civil y en distintas obras también. Otra diferencia que debemos tomar en cuenta es la diferencia de la forma de contacto y unión entre granos, que puede tratarse de una unión de simple yuxtaposición, como en el caso de la arena seca, se une una partícula con otra partícula buscando tener una posición dejando la menor cantidad de vacíos. Es una yuxtaposición, es una sobre otra o al lado de otra. Puede haber uniones por meniscos capilares entre granos si está húmeda. Suele darse mucho en arcillas y arenas. Pueden considerarse fuerzas eléctricas entre partículas en el caso de arcillas. Dependiendo la composición química de las arcillas, pueden dar generación de fuerzas eléctricas cuando hay componentes positivos y componentes negativos. O en algunos casos presentarse una soldadura entre granos o cristales en rocas. En muchos casos la formación de la corteza terrestre ha sido por soldadura en varios años de la posición de los pequeñas partículas o cristales en rocas y han empezado a generar con esa soldadura los macizos rocosos. O las diferencias del proceso de deposición y de tensiones a los que está sometido, que también, dependiendo cómo está, pueden dar lugar a la compacidad o consistencia de un elemento de terreno que varía los casos. En aquellos que están recién sedimentados a pequeña profundidad y por tanto pequeñas compresiones a través de los estratos que se van formando. O en casos profundos y por tanto sometido a un gran peso del terreno situado por encima, que también pueden darse en algunas
consolidaciones que tienen la corteza terrestre. O que haya estado a gran profundidad y luego por erosión se haya eliminado parte de la presión. En algunos casos que supuestamente eran parte de lagos y con el tiempo han resultado ser superficie de los terrenos, pueden haber pasado por una situación de los materiales de la superficie del terreno erosivo que ha ido eliminando parte de la presión y se hayan convertido en materiales de superficie. Entonces, son distintos casos de compacidad y consistencia de los elementos del terreno que se van formando por diferentes estratos a través del tiempo. Con todos estos aspectos nos damos cuenta que hay muchas condiciones y diferentes en las que se presentan los materiales de terreno. Y por lo tanto, hay que estudiar sus condiciones, sus propiedades, sus características y las ventajas y desventajas que pueden presentarse al utilizarlas en obras civiles. Por eso es tan importante la geotecnia. Porque si todos los materiales servirían para todo, no sería necesario pues la geotecnia, ¿no? Podríamos usar cualquier material que nos encontremos en parte de nuestras obras civiles, pero no, no es cierto. Debemos saber muy bien qué materiales, con qué propiedades y con qué características debe utilizarse en ciertos elementos de la obra civil. Cuando el caso es en rocas, o la fracturación producida por el plegamiento y empujes tectónicos, o con diferentes grados de meteorización por agentes atmosféricos, todo ello da lugar a una gran diversidad de terrenos. En rocas, aunque no hemos estudiado porque no tenemos la materia de mecánica de rocas, también se producen grandes cambios por el plegamiento, por la formación en el macizo rocoso a través de estratos o diferentes grados de meteorización que se tienen en el tiempo de los materiales sedimentados. Entonces también nos vamos a encontrar con todo tipo de rocas que podríamos utilizarla en obras civiles, pero necesitamos conocer sus características, sus propiedades y la ventaja y desventaja que pueden dar a una obra civil. Entonces, en general, a los materiales los tenemos siendo tanto suelos o rocas, con una gran diversidad a los que tenemos que estudiar sus características, sus propiedades, su utilización en elementos
de la construcción de obras civiles y su comportamiento. Para ello, la geotecnia es la encargada de estudiar eso y garantizar la buena utilización de estos elementos en la construcción de obras civiles. Sin geotecnia no podríamos hacer una carretera en la parte vial. O no podríamos poner adecuadamente las fundaciones en la parte estructural. O no podríamos hacer una represa de tierra en la parte hidráulica. Necesitamos de la geotecnia. Entonces, los aspectos que estamos viendo son demasiado generales, pero así generales ya nos muestran la importancia de esta área para las obras civiles. Lo que nos corresponde ahora es ver en más detalle cómo estos materiales que pueden usarse en obras civiles, para qué deben usarse y cuáles son esas características de esos materiales y a qué elementos de las obras civiles podrían corresponder. Entonces, si pensamos en las obras viales, no es lo mismo el material que voy a utilizar en una capa subbase de un pavimento al material que voy a utilizar en una cuneta revestida de la carretera. En una estructura no es lo mismo utilizar un mortero, para lo cual tengo que utilizar una arena, o utilizar un hormigón, porque es una diferente mezcla y diferentes tipos de materiales. O para la conformación de una represa de tierra, los materiales del cuerpo de la represa con los materiales impermeabilizantes de la superficie del cuerpo de la represa no son iguales. Por lo tanto, solo la geotecnia nos va a ayudar a una elección adecuada, correcta, y como los ingenieros en todo tiempo siempre relacionamos que la calidad técnica esté relacionada también con el menor costo por la parte económica, entonces también nos involucrará la elección de los materiales a obtener un mejor costo para una obra civil. Entonces, es muy importante saber que tanto los suelos como las rocas van a ser elementos que vamos a utilizar en las obras civiles, siendo parte del cimiento,
siendo material de construcción, siendo agente generador de esfuerzos o siendo un productor de agregados. Esas son las condiciones que tenemos que evaluar a partir de la geotécnica. Ahora, para relacionar estas características de los materiales del terreno con las obras civiles, no lo podemos hacer teóricamente, ¿no? Necesitamos hacerlo en forma práctica. No podemos a simple vista distinguir el índice de plasticidad de una arcilla. O no podemos distinguir la resistencia de una grava. O la granulometría de una arena. Tenemos que hacer en forma práctica los ensayos que nos muestren esas características y propiedades de los materiales. Y ahí está la geotécnica. En algunas áreas más utilizadas que en otras. Sin duda, en la actualidad, la utilización de la geotecnia en obras viales como carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y vías urbanas son más intensas que en obras estructurales e hidráulicas. Eso no quiere decir que en estructuras y hidráulica no se utilizan agregados o materiales o el terreno como fundaciones. No, sino que la cantidad de actividades con los materiales en obras estructurales es menor que en obras viales. Entonces, esa es la importancia por la cual debemos estudiar la geotecnia. Deberíamos hacerla muy práctica. Lamentablemente, las condiciones de la pandemia no nos van a permitir hacer tan práctica la materia. De todas maneras, vamos a ver cómo avanza la pandemia y vamos a ver cómo podemos hacer. Lo ideal es hacer un proyecto de geotecnia, inclusive 2 proyectos, un proyecto a nivel de diseño de una obra de ingeniería y un proyecto a nivel de control de calidad de una obra de ingeniería. Pero por el momento descartamos esas 2 posibilidades como parte práctica porque no están dadas las condiciones. Pero veremos hasta dónde podemos llegar y cómo se presentan los próximos meses. Por el momento, sí vamos a hacer un informe a nivel de diseño y sí un informe geotécnico a nivel de obra. Pero todavía no está dada la última palabra sobre cuál va a ser el alcance de esos trabajos, ¿no? Dependerá de cómo avanza
los próximos meses esta pandemia. Con eso terminamos esta primera unidad de introducción. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario que quieran hacer sobre estos primeros aspectos que hemos visto de la geotecnia. Si no hay preguntas, vamos a aprovechar el tiempo para formar los grupos en la materia. Quiero que formen grupos pequeños, o sea, de 3 estudiantes, y ya les indicaremos algunas tareas las harán de tipo grupal y algunas tareas serán individuales. Pero las tareas principales van a ser de carácter grupal. Además que necesitamos cumplir con 2 objetivos que ustedes ya están a un paso de ser ingenieros civiles y nos interesa mucho el trabajo en grupo porque los ingenieros civiles en su gran mayoría de proyectos su trabajo es en grupo, no es individual. Tenemos que tener relación con otras áreas y a veces con otro tipo de profesionales. Entonces son trabajos de grupo para proyectos específicos. Entonces una forma de practicar ese trabajo de grupo son los proyectos que hacemos en la universidad donde tienen que trabajar entre varios alumnos que tienen diferentes criterios. Y el otro objetivo es un compartimiento de conocimientos. Se ha demostrado por investigaciones en la educación superior que los trabajos grupales pueden ser muy útiles para la formación de los estudiantes cuando hay una buena relación en el intercambio de conocimientos. Entonces, puede haber que dentro del grupo que formen, aparte de que son 3 cabezas con criterios diferentes, pero pueden ser 3 cabezas con conocimientos diferentes y que pueden ser compartidos en el grupo. Entonces, esos 2 aspectos sí nos interesa profundizarlos porque ustedes ya están a un paso de ser ingenieros civiles y en la obra, en la actividad profesional, el ingeniero civil siempre va a trabajar con grupos de trabajo. Aunque se dedique solo al dimensionamiento en gabinete. No puedo hacer un diseño de una carretera si no tengo datos del topógrafo. Entonces sí tengo que tener relación con la brigada topográfica. No puedo dimensionar la estructura de la carretera si no tengo los datos geotécnicos. Y eso lo va a hacer los laboratoristas y el especialista en la mecánica de suelo.
Entonces tengo que tener relación con esos otros profesionales para poder realizar el trabajo. Lo mismo en las otras áreas, ¿no? No es un trabajo del ingeniero civil, un trabajo individual, que voy a poder hacer todo y no necesito de nadie. No hay esa posibilidad. Entonces, por eso el interés de formar grupos para las tareas, para algunas tareas, para algunos trabajos de exposición que tengan que realizar a nivel de grupo y para algunos trabajos finales de la materia que todavía no está definido cómo vayan a ser los dos proyectos, pero necesitamos que lo hagan a nivel de grupo. Entonces, vamos a armar, déjenme que cambie de diapositiva para poner una diapositiva para ir formando grupos y les doy la libertad de conversar entre ustedes vía teléfono para que puedan coordinar la formación de grupos entre 3 estudiantes. Ingeniero. Sí, dígame. Ingeniero, ¿los integrantes tienen que ser de la misma mención? Sí. Tienen que ser necesariamente. Gracias. Aprovechando esa pregunta, necesito saber si hay estudiantes de la mención de hidráulica. Hay en el grupo, han subido una lista, ingeniero, de más o menos cuántos estudiantes hay de hidráulica, de vías y de estructuras. Más o menos hay los 3 listados de las 3 misiones. En el grupo de nuestra materia. Sí, ingeniero, al grupo han subido. A ver, voy a ver. No tengo yo ese dato. Por lo menos a mí no me ha llegado entonces. De todas maneras, pero vayan haciendo grupos entre alumnos de la misma mención. Inge, disculpe, ¿no puede ser de 4? Es que somos Sí. de la misma mención. Excepcionalmente, sí. Bueno. Gracias. Entonces, aquellos que ya formen el grupo me van dictando nombres cuando ya lo tengan listo. Pero tómense el tiempo para comunicarse entre ustedes necesario, no hay apuro. Ingeniero, yo tengo grupo. Ya, ¿Puedo dictarle? Sí, puede dictar mis nombres. Jerez Pablo.
Ya. Ortega Javier. Ya. Mita Hugo. Para que se acuerden, ustedes son el grupo 1. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Soy yo la directora de otros nombres. Ya. Gutiérrez Sumacata, Luis Héctor. Goyonaga. ¿Cómo? Goyonaga Flores. Nombre. Flores. Nelson. Batallanos Erwin. Edwin. Erwin, con W. Y otro integrante más, Inge. Ya. Nieves Carlos. Bueno. Serían el grupo 12 entonces. Inge, ¿puedo dictar mi grupo igual? Sí. Dícteme. Cari Alfaro Edwin. El nombre. Alfaro Edwin.